Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29, 29.1, Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, que es nuestra web, y además este programa, luego de salir al aire, lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Queremos dar la bienvenida al concejal Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, y le hemos convocado, hemos hecho esta cita porque hay cosas que nos preocupan respecto a lo que es nuestra ciudad y sobre todo a la administración municipal comandada por el alcalde Pavel Muñoz, y es que lo irregular lastimosamente se ha vuelto normal y no debería de ser así, y existen procesos. Salió en esta última semana el informe de Contraloría respecto a la compra de los trolebuses eléctricos, pero paralelamente ya había denuncias respecto al Metro de Quito, hay una investigación respecto a los recolectores de Maceo, y resulta, como decimos, que estos procesos se han convertido aparentemente en normales dentro de la administración municipal. Señor concejal, ¿cómo está? Bienvenido. Querido David, siempre un gusto poder compartir las cámaras de Telesucesos con usted y fundamentalmente con la familia quiteña que nos está observando. Lo último que sucedió es lo de los trolebuses eléctricos. Existe aparentemente una glosa, estableció ya glosas la Contraloría en un informe por $2.552.307 con 83 centavos y responsabilidades administrativas por $79.970. ¿Cómo se dio este tema de esta irregularidad? Porque además se habla de que el proceso a través del cual se realizó no es el proceso de contratación pública el que se debe de realizar para este tipo de adquisiciones. Gracias. Nosotros durante el año 2024, es decir, hace casi 2 años atrás, analizamos una serie de procesos importantes para el municipio en los cuales observábamos que existía irregularidades. Cuando dice nosotros, señor concejal, su despacho. Sí, esta concejalía. Tanto es así que cuando nosotros ya investigábamos el proceso de lo que iba a ser la compra, todavía no se daba la compra de los trolebuses, y advertíamos 3 elementos que nos generaban enorme preocupación. Uno primero es que no se cumplía, no uno, no dos, no se cumplía ningún elemento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece una serie de etapas y requisitos para llevar a cabo un proceso. Por ejemplo, la publicación en el portal del CERCOP, la oportunidad de recibir preguntas y aclaraciones, la evaluación de la mejor oferta técnico-económica y en función de eso la adjudicación de la misma. No había ninguno de esos elementos. No había, porque alegaban las autoridades del municipio que había un convenio internacional, entre comillas, que estaba sobre la ley y que por lo tanto no era necesario cumplir con la norma. ¿Un convenio internacional con quién? Con una oficina que se conoce como NOVS, que luego actúa, y aquí va nuestra segunda preocupación, actúa como un intermediario de la compra. Esta figura de la intermediación en procesos de compras públicas está prohibida por la legislación ecuatoriana. Yo no le puedo decir, David, deme comprando los trolebuses y yo a cambio le voy a dar una comisión. Eso está terminantemente prohibido y es lo que pasó. Eso se hizo. Eso se hizo. ¿Esta oficina es parte de las Naciones Unidas o de la ONU? ¿Cómo se...? Es parte del sistema de Naciones Unidas. Es una oficina que se encarga precisamente, su giro de negocio es el asesoramiento en procesos de compra y por el a cambio cobra lo que se conoce como gastos administrativos y costos de implementación, una comisión. Que eso estaría bien, digamos, como parte del trabajo que tiene esta agencia o este despacho de la ONU, y también por el nombre de la ONU. El proceso es el incorrecto. Ciertamente. Y a eso hay que sumar un elemento adicional. Nos presentan
a este organismo como un organismo de financiamiento parcial del proyecto. Y bajo esta figura hacen un tema que se convierte en una burla para todos, porque el proyecto cuesta 35 millones de dólares. El municipio pone 35 millones de dólares y el financiamiento parcial de UNOPS consiste en poner $50,000. Fíjese usted la diferencia entre los 35 millones versus los 50,000 de aporte de UNOPS. Pero luego, como se le reconoce estos gastos administrativos, costos de implementación, finalmente quien termina poniendo $50,000 termina recibiendo un pago de $2,5 millones de dólares, lo cual está prohibido por la norma. Y un tercer elemento, finalmente habíamos solicitado que se nos provea de los contratos y lastimosamente ante ello nos señalaban de que como la compra la realizaba UNOPS a la empresa fabricante china Yutong, era un acuerdo de carácter confidencial que ni siquiera el municipio lo tenía, pese a que son recursos públicos, pese a que son recursos de la familia quiteña. Y que los bienes van a ir en favor de los ciudadanos quiteños. En efecto, es así. Entonces, estos tres elementos nos motivaron para que nosotros, el 4 de septiembre de 2024, solicitemos un examen especial a la Contraloría General del Estado. Ahí, a esa fecha, todavía no llegaban los trolebuses. No llegaban. Los trolebuses, para seguir con el punto que estaba mencionando, y el 18 de octubre del 2024, la Contraloría General del Estado nos responde de que va a proceder a realizar el examen especial. Hasta ahí con la Contraloría. Ahora bien, los trolebuses llegan en el mes de abril del 2025. Y cuando llegan los trolebuses, comienza a haber una serie de problemas. Uno de esos es que no había facilidades para desaduanizar los trolebuses que venían de la China. Luego, los trabajadores del trolebús, ustedes recordarán, hicieron un plantón y también dieron a conocer de forma pública que los trolebuses nuevos tenían problemas en las puertas, en las rampas, en las catenarias, que son estos cables que permiten conectar al sistema eléctrico del trolebús, entre otros problemas. Todo eso generó preocupaciones y sirvió para insistirle a la Contraloría que agilite este examen especial. La Contraloría, en efecto, inició el examen especial el 1 de mayo de 2025. Apenas llegaron los trolebuses prácticamente. Y la semana pasada ha hecho público su examen especial. ¿Qué dice la Contraloría? Dos grandes elementos. Primero, ratifican nuestras observaciones, nuestras preocupaciones. En estas preocupaciones, el primer elemento señala que de las 80 especificaciones técnicas que tenían que cumplir los trolebuses, 15 no la cumplieron. Entre ellos, los elementos que hemos conversado, pero también hay otros elementos importantes, como por ejemplo, no se cumple con las condiciones, con las especificaciones técnicas para el sistema eléctrico, el sistema de frenos, entre otros. Pero eso va además con el tema de la seguridad. Ciertamente, y de hecho la Contraloría, palabras textuales de la Contraloría General del Estado como máximo órgano de control de los recursos públicos, de los recursos de la familia quiteña, señala que todos estos 15 incumplimientos ponen en riesgo la seguridad integral y física de los usuarios. Eso lo dice el informe. Eso dice Contraloría. Esa es una de las dos observaciones. La otra observación es que en efecto existe una evasión de los procesos de contratación pública y que por lo tanto, al existir una evasión, también se identificó de que este pago de los $2,5 millones de la comisión que recibió UNOPS es un pago ilegal. Y por lo tanto, lo que hace Contraloría es establece responsabilidades administrativas, establece una multa de $80,000, responsabilidades civiles por el monto del prejuicio, $2,5 millones, y indicios de responsabilidad penal por peculado. Eso es gravísimo. Es gravísimo
es el peculado en el Ecuador, está sancionado con pena privativa de la libertad de 10 a 13 años. Esa es la gravedad del quién le problema. correspondería esa pena privativa de libertad? A los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? Primero, el alcalde Pavel Muñoz. Segundo, los integrantes del directorio de la empresa de transporte de pasajeros, integrado por el secretario de Movilidad, el secretario de Planificación y el representante del alcalde que preside el directorio, el gerente general de la empresa de transporte de pasajeros y una serie de servidores bajo el mando del gerente general. El alcalde siempre estuvo al tanto de todo este proceso. Él es el que firma el convenio con UNOPS y en función de ese convenio se lleva a cabo todo este proceso que es ilegal, que es un proceso irregular y que es un proceso lesivo para los intereses de la ciudad, porque la ciudad termina pagando $2,5 millones de dólares A un intermediario. A Esto un no era un convenio intermediario. de cooperación internacional. No había era- tal cooperación y Ajá. menos aún, querido David, financiamiento alguno. Claro. Entonces, de esa forma se identifica el prejuicio y esto para que identifique un poco la ciudadanía, en vez de pagar los $2,5 millones de dólares, hubieran comprado 5 trolebuses, no hubieran sido 60, hubieran sido 65 para brindar un mejor servicio de transporte público de calidad que la ciudadanía exige en la ciudad de ¿En Quito. la trazabilidad del dinero, los 35 millones se pagó directo a esta empresa china o pasaron también a través de la agencia? Los recursos intermediario. pasaron a través de la agencia. ¿Fueron depositados primero en la agencia? Sí, ciertamente. Ahora, otro tema importante de mencionar. En el mismo mes de septiembre del 2024, también hice yo una solicitud de un examen a la Contraloría General del Estado sobre el Metro de Quito. Eso ya se lo realizó y también hace 2 semanas atrás se hizo público un informe con indicios de responsabilidad penal, de igual forma, por evasión de los procesos de contratación pública y por peculado. Y Lo quiero yo irregular, dejar, tratando de ser se normal. ha convertido en un modus operandi. Ajá. Tanto es así, de querido David, que yo tengo ya varios procesos identificados, que realizamos el proceso de fiscalización, que incluso ya remitimos a la Contraloría General del Estado y me voy a permitir, por ejemplo, dejarse supuesto. constancia en este medio de comunicación. De igual forma, en octubre del 2025, la Contraloría General del Estado señala que inició, por pedido nuestro, el examen especial a la compra de los camiones recolectores de basura que adquirió Emaceo bajo la misma figura y por lo tanto existe evasión de los procesos de contratación pública. ¿Con la misma agencia o con otra? Con otra, Oh, ya. con el PNUD. Ujú. Existe evasión de los procesos de contratación pública, existe peculado, pero algo más grave todavía. A diferencia de los 60 trolebuses que uno puede encontrarse que en la calle con los problemas de las especificaciones técnicas, pero están operativos, los camiones recolectores de basura llegaron en el mes de diciembre y a partir del mes de mayo dejaron de funcionar hasta llegar a un punto en que ninguno de los camiones recolectores de basura funcionaba. En 5 meses ya no funciona. Imagínense ustedes, ¿cómo puede ser posible que se compra un camión recolector de basura? O imaginemos, nos compramos un vehículo, estamos muy contentos en el mes de diciembre del 2024 porque estamos con nuestro vehículo nuevo Claro. y en 5 meses deja de Se funcionar. acabó. Ya no funciona. O sea, esto ya es, No hay garantías, no hay repuestos, no hay pasa nada. garantías, no hay repuestos, no hay responsabilidades, no hay respuestas. contrato, porque el contrato es declarado confidencial. Hasta ese punto llegamos. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de los camiones recolectores de basura, cuando compareció el exgerente de Maceo, Jorge Jaramillo, yo lo había solicitado, nos puede entregar los contratos, y él tuvo que señalarlo públicamente que ni él tenía los contratos de la compra de los camiones recolectores de basura. ¿Quién los tenía entonces? Los tiene el PNUD como organismo que es el que compra. En este proceso de intermediación, de triangulación, o como quiera vérselo, finalmente quien realiza la compra es este organismo internacional a los distintos proveedores. En el caso de los camiones recolectores de basura, también otra empresa china, Jack, que fue la fabricante de los camiones recolectores. Y es grave además, pues, aparte de todo lo que dijimos, porque claro, el uno pertenece a la empresa pública municipal de aseo, la EMASEO, el otro pertenece a la empresa de transporte y la otra a la empresa Metro, ¿no? Es decir, son 3 empresas que tienen una cabeza arriba.
la cabeza es el alcalde. Ciertamente, y a eso hay que sumar otros procesos. Por ejemplo, sistema de recaudo que está bajo responsabilidad Del metro. de O el la de- Secretaría de Movilidad. El del metro, el de recaudo del... Los dos sistemas de recaudo, tanto a nivel Ajá. de los subsistemas metropolitanos, tanto a nivel para poder garantizar la interconexión con las operadoras privadas de transporte. Entonces tenemos el mismo esquema en el tema del sistema de recaudo. Existió la intención de hacer bajo el mismo esquema la intervención en Rumi Urco, en uno de los barrios de la ciudad capital que necesitaba la construcción de un intercambiador, que de igual forma se le llegó a entregar el dinero a UNOPS y no se logró construir la obra pública, y pues ahora estamos en las investigaciones de que si esos recursos regresaron a las arcas municipales o si es que hubo una retención por parte de estos organismos. Ahora, yo de lo que veo existe una respuesta, digamos, rápida dentro de los tiempos que esto demanda por parte de la Contraloría, y eso me parece bueno, porque desde adentro parece que es poco lo que ustedes pueden hacer. Digo poco entre comillas, realmente es bastante el estar anunciando a la Contraloría, por favor, ayúdenos investigando esto. Y digo, pero desde adentro mismo, porque son 3, 4 concejales que se los ve de parte del resto de concejales y del alcalde como los que están poniendo trabas. Y realmente son los que están investigando estas irregularidades. Sí, ha sido lastimosamente una situación muy compleja, porque en efecto nosotros somos 22 integrantes del Consejo Metropolitano. De ellos, el alcalde Pavel Muñoz a lo largo de estos 2 años y medio de gestión ha tenido el apoyo más o menos entre 16 y 17 concejales que conforman su bloque legislativo. Eso ha significado que, por ejemplo, muchos procesos de fiscalización sean bloqueados de forma inmediata. En el caso, por ejemplo, de los trolebuses, nosotros inicialmente planteamos que el tema sea tratado en el Consejo Metropolitano, no nos dieron quórum. En el caso de los camiones recolectores de basura, yo mismo presenté la solicitud para que sea tratado en el Consejo Metropolitano, no contamos con los votos, es decir, la mayoría se impone, pero se impone para que prime el silencio. Claro, porque lo lógico sería que la mayoría diga, ay, concejal Campaña, esto que usted ha descubierto, infórmenos un poco más, conozcamos y después por último votamos. Y dicen, yo no le creo al concejal Campaña, ni siquiera dan los votos, ni siquiera dan quórum. Así es. Sin embargo, querido David, eso no ha significado que nosotros nos crucemos de brazos. Por supuesto. Nosotros lo que hemos hecho es mejor, no encontrando posibilidad de escuchar nuestras observaciones, nuestras preocupaciones, hemos acudido a la Contraloría General del Estado en más de una ocasión, como podrá quedar constancia en este medio de comunicación, y pues lo que está haciendo Contraloría es finalmente atendiendo a estos requerimientos y evaluando realmente cómo se llevaron a cabo estos procesos. Son respuestas de todas formas, yo las considero rápidas porque a veces estos procesos se demoran años en la Contraloría. En este caso ha tomado aproximadamente 1 año y se han determinado o se comprobaron todas las denuncias que usted en su momento hizo. Así es. ¿Qué pasa con el presupuesto municipal que se aprobó para el 2026? ¿Algo que destacar ahí? Sí, por ejemplo, esta es la primera oportunidad en que he votado yo a favor de una proforma presupuestaria y he mencionado en mi intervención que he votado a favor de esta proforma presupuestaria porque, a diferencia de otros años, contiene algunos elementos importantes. Un primero es un aumento significativo del presupuesto, que se ubica en $1.041 millones. Un incremento más o menos del 10% en comparación a 2025. Un segundo elemento, la inversión crece y el gasto corriente disminuye. Eso es muy importante porque venía pasando a lo largo de estos años que crecía el gasto corriente, es decir, gastos administrativos, gastos en talento humano, y se iba reduciendo la inversión, es decir, obras y servicios para Quito. Ahora, por el contrario, se prevé más obras y servicios para Quito y menos gastos administrativos, gastos de talento humano. Del 49% al 58%. ¿En qué se da esta reducción del tema administrativo? ¿Va a haber gente que sale del municipio? ¿O?
Como he mencionado, hay un crecimiento del presupuesto en más o menos del 10% y ese crecimiento Ya. es mayoritariamente en inversión. De acuerdo. Ahora, con la misma sinceridad, un primer elemento es contar con recursos. Quito es una ciudad que tiene infinidad de necesidades y contar con recursos siempre será importante para atender esas necesidades. Pero el otro lado de la moneda, y he sido muy claro en señalar esto al alcalde, es que exista gestión, es decir, que se utilicen de forma adecuada esos recursos. ¿Con qué número estamos cerrando? Precisamente por ello, nosotros, como le consta a usted, querido David, mes a mes solicitamos los informes de ejecución presupuestaria. El último informe que disponemos es con corte al 30 de noviembre. La ejecución presupuestaria de la inversión del municipio es del 62%. Es bajo. Entonces, eso significa que en los 11 primeros meses del año se hizo poco más de la mitad de lo que tenía previsto realizar. De los 920 mil millones que estaban previstos para este año, estamos hablando de 600 mil. En millones, efecto. ¿no? Y entonces Más o menos, hemos sido muy enfáticos. Vemos con enorme preocupación que, por ejemplo, las administraciones zonales son las más ineficientes. Por ejemplo, Tumbaco tiene una ejecución presupuestaria que no llega ni al 30%. Tenemos las administraciones Eloy Alfaro, tenemos la administración La Delicia, que su ejecución presupuestaria no supera el 40%. Entonces, es inentendible cómo puede suceder esto con las administraciones zonales que se entiende que son el gobierno de cercanía. Cuando un ciudadano tiene un problema, lo primero que hace es acudir a la administración zonal más cercana a su domicilio. Y resulta que son las más ineficientes, cuando por el contrario deberían fortalecer el modelo de descentralización del municipio de Quito. ¿Qué pasa con esa diferencia del presupuesto que no se ejecuta? Son recursos que se los deja de utilizar para obras y servicios que necesita la ciudad. ¿Que están pero en las arcas municipales? No necesariamente. Una parte, recordemos que el municipio tiene dos fuentes de financiamiento. La una son recursos municipales. En efecto, son recursos que se los podría utilizar para el año subsiguiente. Impuestos prediales, no todas estas cosas. Ajá. Y lo otro es las transferencias que hace el gobierno nacional, en donde tenemos también enormes preocupaciones porque la deuda del gobierno nacional llegó a bordear los 175 millones de dólares en este año, de lo cual entendemos que se hizo un pago parcial, uno en efectivo, otro en bonos del Estado, lo cual también limita las capacidades del municipio porque son bonos del Estado que generalmente tienen una fecha de vencimiento de 3 a 5 años, es decir, en 3 a 5 años se los podrá utilizar, lo cual también significa finalmente menos recursos para obras y servicios, que es lo que mayoritariamente la ciudadanía demanda. En ese gasto de inversión que crece del 49% al 58%, ¿qué destaca? ¿En qué rubro? ¿En salud, en cultura, en educación? En varias áreas, y hemos pedido que ojalá se cristalicen al menos 3 importantes proyectos que vienen siendo un cuento de no acabar. El primero, la construcción del nuevo bloque de la Unidad Metropolitana de Salud del Sur. El segundo de ellos, la construcción del Centro de Atención Veterinaria para nuestros animalitos, para nuestros perritos, para nuestros gatitos. Y el tercero, Quitopía La Y, la ex estación norte del trolebús, que sea un espacio para el encuentro cultural, el encuentro deportivo, un espacio que la ciudad demanda y que hasta hace poco estaba convertido prácticamente en un basurero en plena ciudad. Ahí estaban, además, guardados muchos de los vehículos, creo que también de los trolebuses que ya no funcionan. Los primeros, los de hace 30 años. Ciertamente, que fueron rematados hace poco precisamente para dar de baja e incorporar la nueva flota de trolebuses. Yo también siento ahí mucho pesar porque una de las aspiraciones más grandes de los quiteños ha sido la modernización del transporte público. Me parece que era importante y de hecho es la obra más importante que ha hecho el alcalde Pavel Muñoz. Yo reconozco públicamente que la obra más importante del alcalde Pavel Muñoz es la compra de los 60 trolebuses,
que significan una inversión de 35 millones de dólares. No hay otra inversión de esta magnitud, no la hay. Pero es lamentable que un sueño de los quiteños, una obra que ha significado la mayor inversión en la administración de Pavel Muñoz, esté envuelta en un proceso de corrupción, de falta de transparencia y cuentas claras. Y con graves implicaciones para el primer personero, porque él firmó. Así es. Tanto es así que ahora le corresponderá a la Fiscalía General del Estado iniciar la acción penal por peculado. Tienen que responder además ante esto, ¿no? Y no se ha dicho nada, no se ha dicho en los últimos días nada respecto a este tema. Ciertamente tienen que responder tanto en el ámbito de la administración pública, una vez que Contraloría ha determinado, como he mencionado, multas de $80,000, una glosa de 2,5 millones, tienen que recuperar esos recursos que son de Quito, que son de la familia quiteña, y luego también tendrán la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa ante los tribunales de justicia de nuestro país. Al menos públicamente no ha habido ningún tipo de respuesta ante este informe. Yo lo único que he visto es a través del portal Quito Informa, que ahora ya se ha convertido en un medio de campaña. Nosotros a veces tomamos información de ahí respecto a lo que sucede, pero hemos visto que han sacado una noticia en la que dice los trolebuses eléctricos, 0% de fallas, 0% de accidentes en todo este tiempo que han venido, ventajosamente, ¿no? Y más allá de eso, yo siento también enorme pesar por una enorme carencia de un sentido autocrítico. Nosotros hemos venido, en el caso de los trolebuses, haciendo nuestras advertencias incluso antes de la compra de los trolebuses. Nosotros hemos tenido como respuesta descalificativos. Ahora la Contraloría tiene un pronunciamiento y también es una respuesta de que existe persecución política y no se hace nada por asumir los errores que se han cometido en la administración pública, en esta administración municipal. Horrores. Ciertamente. Queremos agradecer al concejal Andrés Campaña. No son buenas noticias las que nos trae, porque respecto a este tema no deberían de pasar estos temas, no deberían de haber estos informes de Contraloría respecto a estas presunciones de peculado, a estas glosas, que además son dineros que terminamos pagando todos los quiteños Así y no es. quiteños que vivimos en Por esta eso ciudad. siempre menciono que los recursos públicos son recursos de cada una de las familias quiteñas que todos los meses pagan sus impuestos y que evidentemente son los ingresos que tiene el municipio para hacer obras y servicios. Gracias, Andrés, que se encuentre a los culpables. Las responsabilidades han sido detectadas, las irregularidades han sido detectadas por parte de este informe. Y lo importante es que ojalá se llegue, como se dice siempre, hasta las últimas consecuencias. Y ojalá sea así. No por querer atacar a alguien, sino por y en beneficio de los habitantes de esta ciudad. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, querido David. Un fuerte abrazo a todo el equipo de Telesucesos y fundamentalmente a la familia quiteña que nos está observando. Un buen año. Y un buen año para todos. Así es, amigos. Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy aquí con nosotros. A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.